Descubrimientos recientes confirman la Biblia. Este es el monte Sinaí, la montaña mencionada en la Biblia, donde Moisés se reunió con Dios. Está en Arabia Saudita. Éxodo 19:18. Todo el Sinaí humeaba, pues había descendido el Señor en medio del fuego. Nótese la parte superior izquierda. La cima del monte Sinaí está toda negra a diferencia de las otras cimas. Esta es la piedra de 6 pisos que Moisés golpeó para que saliera agua milagrosamente para los sedientos israelitas. Herirás la piedra y saldrá de ella agua para que beba el pueblo. Éxodo 17:6. Este es un ejemplo de un carruaje usado por el ejército egipcio en la época de Moisés. Esta es otra imagen de un egipcio en su carruaje. El ejército egipcio usaba ruedas con picos de 4, 6 y 8 pulgadas. Estas son las ruedas de un carruaje del ejército egipcio cubiertas de coral que fueron descubiertas en el fondo del Mar Rojo. Estas ruedas de carruaje cubiertas de coral se quedaron ahí hace miles de años, cuando Moisés y los israelitas cruzaron el Mar Rojo. Dios abrió milagrosamente las aguas y después hizo que se cerraran para tragarse el ejército del faraón y sus carruajes. El monasterio de la Sagrada Familia presenta Creación y Milagros por el hermano Miguel Diamond. We're here today with Brother Michael Diamond to review some of the research that you've been doing over the last year. Research on creation, supernatural miracles. Aquí presentamos al hermano Miguel Diamond para que nos explique su investigación. He tratado de analizar toda la información que pude sobre los temas que vamos a tratar: la creación, la evolución, el diluvio, el sudario de Turín, los milagros. Es bastante información y vamos a presentarlas rápidamente. Algo que las personas deben comprender es que esto no se trata de ciencia contra religión, sino más bien de religión contra religión. La evolución no es más que una religión pagana. No hay pruebas científicas en absoluto y es una teoría muy peligrosa porque es en base a lo que uno cree lo que determina el comportamiento, y la evolución ha creado personas como Lenin, Stalin, Hitler. Karl Marx dedicó su libro El Capital a Charles Darwin y seguirá creando este tipo de personas.
La evolución atea es la creencia oficial de todos los comunistas y ateos, y es la base necesaria para el ateísmo. Por lo tanto, las personas creen en la teoría de la evolución por su estilo de vida. Ellos no quieren que haya un Dios. Se dicen que existen esos supuestos eslabones perdidos porque dicen que nosotros evolucionamos del mono, pero solo han podido descubrir 2 de estos cuando se supone que deberían tener millones de ellos. Lucy es el más completo de los llamados eslabón perdido, y fue descubierto por Donald Johnson en 1974. Los huesos de las piernas estaban 200 metros más profundos y en una capa de estratos diferente. No se encontraron todos en la misma capa de estratos, ni siquiera en el mismo lugar. Estaban esparcidos por más de 2,5 kilómetros. Todos estos supuestos eslabones perdidos han resultado ser o completamente humanos, completamente animales o falsos. Y solo porque algún animal tiene algunas características similares no quiere decir precisamente que sea un ancestro común. Colin Patterson, un evolucionista panteólogo jefe del Museo Británico de Historia Natural, donde tiene la colección de fósiles más grande del mundo, escribió un libro apoyando la evolución, y alguien le preguntó por qué no incluyó ningún eslabón perdido en su libro. Él respondió diciendo: «Estoy totalmente de acuerdo con sus comentarios con respecto a que faltan las transiciones evolutivas en mi libro. Si supiera de alguna, ciertamente la habría incluido. Dejo claro, no hay dicho fósil. Así que no hay eslabones perdidos, bien que hay millones y millones de fósiles que se podrían estudiar, pero no hay eslabones perdidos, y si la evolución fuese verdadera, entonces los habría». Watson dijo: «La teoría de la evolución es una teoría universalmente aceptada no porque pueda ser comprobada como verdadera, sino porque la alternativa de una creación especial es claramente increíble. O sea, un reloj requiere un relojero, un diseño de un diseñador y la creación de un creador. Y ellos tienen todos esos órganos residuales o vestigios orgánicos, que al principio eran unos 200, pero ahora ya los han reducido a un puñado. Uno de los ejemplos más comunes de la evolución, dicen ellos, es la polilla de Inglaterra. Ellos tienen un 95% de polillas blancas y 5% de las negras, pero cuando llegaron las fábricas que quemaban carbón, los árboles empezaron a hacerse negros del humo. Entonces las contaron nuevamente y se encontraron con que tenían ahora 95 polillas negras y 5 blancas. Básicamente lo que ocurrió fue que las polillas blancas perdieron su camuflaje y se las comían. A eso se le llama microevolución, en donde se crean cambios menores en la estructura y función de una planta o animal. La macroevolución, en cambio, es algo completamente diferente, ya que dice que una especie evoluciona para convertirse en otra especie. Esto no ha sido probado por la ciencia, y básicamente el punto central de la enseñanza de la evolución dice que la vida viene de una generación espontánea de la materia inerte. Entonces, ¿son jóvenes la Tierra y el Sol? El debate acerca de la evolución se podría resolver muy rápidamente si se puede probar que la Tierra es joven. Los científicos admiten que los árboles vivientes más antiguos son el pino bristocón de Nevada, que tienen 4.300 años. ¿Por qué no tenemos árboles más viejos? Tenemos la Gran Barrera de Coral en Australia, y después de estudiarla por 20 años, se estimó un promedio de crecimiento que era de 4.200 años de antigüedad. ¿Por qué no tenemos un arrecife de coral más antiguo que este? Cuando se hacen perforaciones en la tierra donde se topan con petróleo, y esto es bajo tremenda presión, a veces hasta 20.000 libras por pulgada cuadrada, los científicos dicen que la presión se debió haber filtrado hace 10.000 a 15.000 años. ¿Por qué todavía está bajo tanta presión si la Tierra es tan vieja? La segunda ley de la termodinámica, llamada ley de la entropía, dice que cualquier cosa que se deja a sí misma empeora. Se habla de la columna geológica, supuestamente prueba la evolución, y que en los libros se los llama el Cenozoico, Mesozoico y Paleozoico. Dicen que todas estas diferentes capas tienen millones de años. Sin embargo, cuando se sacude una jarra llena de tierra, se asentará en capas, algo que se llama ordenación hidrolítica. Y se han encontrado árboles en los sedimentos que van a través de todos estos distintos sedimentos que dicen ser de millones de años. Entonces, hay 2 explicaciones. O estos árboles crecieron en los sedimentos o los sedimentos cayeron sobre los árboles. Además, muchos de estos árboles están al revés. Creo que estas capas fueron creadas por el diluvio mundial. Dicen que el Gran Cañón ha ido erosionando por la corriente del Río Grande. Si esto es cierto,
entonces debería de haber 1000 kilómetros cúbicos de sedimentos en la desembocadura del río. Y no hay nada de eso. Después de la erupción del monte Santa Elena, en 1980, 183 metros de estratos fueron depositados y en un día se creó un sistema de cañón. Esto es 1 entre 40 de la escala del Gran Cañón. Así que estas cosas se formaron rápidamente y no, como dicen, por un largo tiempo. Los evolucionistas datan estas capas de piedras por los fósiles que están allí contenidos, y luego fechan los fósiles por la edad de la capa. A esto se le llama razonamiento circular. Los fósiles no se forman tan solo cuando mueren y pudren las plantas y animales. Para que una planta o animal se fosilice, debe tener partes duras, así como un hueso, concha o madera. Tiene que ser enterrado inmediatamente para evitar que se pudra, y no debe ser alterado a través del largo proceso. Y la evidencia fósil que muestra que hubo un diluvio mundial se encuentra en todas partes. Se han encontrado 1000 millones de peces con las aletas extendidas y los ojos saltados. Se han encontrado mamuts con lo último que comieron preservado perfectamente en sus estómagos, y esa alimentación no se puede encontrar hoy en día en esa zona. Se han encontrado peces fósiles dando luz a sus bebés, almejas completamente cerradas, pero resulta que cuando una almeja muere, se abre. La Biblia dice que todas las cimas de las montañas quedaron sumergidas debajo del agua por el diluvio. Y cuando Edmund Hillary, de Nueva Zelanda, escaló en 1950 el monte Everest, que tiene casi 8000 metros, y a partir del nivel de los 900 metros, encontró conchas marinas y almejas por todo lugar. ¿Cómo puede haber conchas marinas en todas las montañas más altas? Únicamente si realmente ocurrió un diluvio universal. Algunas personas creen que el Arca de Noé se encuentra en la cima del monte Ararat en Turquía. Lo interesante es que en el mismo monte Ararat encontraron lava almohadillada, que es una formación única cuando la lava se forma en las profundidades marinas o se forman inmediatamente al entrar en contacto con el agua. También hay cristales de sal en el monte Ararat, los cuales solo se pueden encontrar en lo profundo del agua. ¿Hay evidencia escrita del diluvio? Pues bien, el relato del diluvio se encuentra en tabletas cuneiformes de Babilonia, Arcadia y Sumeria, y estas datan por cerca del 700 a.C. De hecho, un estudio de las tradiciones sobre el diluvio universal revela que hay más de 200 relatos del diluvio en casi toda cultura y civilización del mundo, incluyendo las culturas inca y azteca. En cuanto al tamaño del arca, hay un modelo del arca al que se le han hecho pruebas en un laboratorio marino y han duplicado olas de maremotos de 60 metros. Encontraron que no solo tenía condiciones para navegar, sino que además era extraordinariamente estable. La pregunta que surge, ¿cómo se pudo meter a todos los animales dentro del arca? En primer lugar, se toma el animal más pequeño de cada especie. El Dr. Kenneth Ebel, profesor de biología, dice: cada familia de criaturas de la Tierra tienen un solo par de antepasados. Hay más de 300 variedades de perros en el mundo de hoy, pero todos tienen un único ancestro común. Tendría que haber habido un amplio espacio para cargar todas las especies que conocemos hoy en día, con espacio de sobra para la familia de Noé, alimentos y suministros. Y debido a la oscuridad, los animales probablemente habrían comido menos y dormido más, como en un estado de hibernación. Muchos cientos de personas han afirmado haber visto el Arca de Noé en la cima del monte Ararat. Uno fue Fernand Navarra, un francés experto en demoliciones, que dijo que encontró un trozo de madera del arca en el monte Ararat. Lo interesante es que el monte Ararat es un pico volcánico totalmente despoblado de árboles, y el trozo de madera que él trajo ni siquiera es de un árbol de esa zona. De hecho, no hay ningún bosque en el radio de 480 kilómetros alrededor del monte. Jim Irwin tomó una foto muy interesante cuando viajó con un equipo de la televisión holandesa. Esta asombrosa fotografía muestra lo que ellos creen es el Arca de Noé. Un satélite de observación francés identificó una pieza de un objeto de madera de 61 metros largo y de 26 metros de ancho, que se extiende sobre una grieta todo bajo 18 metros de hielo y nieve. Entonces, ¿cómo es que nadie pueda ir y subir el monte Ararat y obtener el arca? Bueno, el problema es que los escaladores afirman que la montaña es una de las más difíciles de escalar, quizás la más difícil.
El arca está cubierta de hielo y nieve, de manera que se puede caminar por encima de ella y no saber que está allí. Cuando el gobierno turco concede permisos de exploración, es solo por el lado sur del monte Ararat. Se cree que el arca está en el lado norte, y por lo general, la gente que es sorprendida escalando por ese lado es detenida por la autoridad turca. Y en el combate continuo entre los soldados turcos y terroristas, más de 6.000 personas murieron en las laderas del monte Ararat durante la década de 1990. Se ha ido demostrando que muchas historias de la Biblia son verdaderas. Los muros de Jericó cayeron literalmente hacia abajo. Que han examinado estos muros y las paredes no se empuja hacia adentro, pero cayó hacia abajo como si la tierra se hubiera abierto bajo sus pies y cayó literalmente. Sodoma y Gomorra, por ejemplo, destruidas por Dios por la homosexualidad y otros pecados de la carne. Estas son fotografías que muestran dónde se ubican Sodoma y Gomorra. Se parece a las ciudades y se encontraron sustancias quemadas con azufre y tienen un residuo de ceniza que es más pesado que una sustancia inicial sin quemar. Y tal vez por eso estas ciudades han podido permanecer durante casi 3.900 años. Se descubrió que estas ciudades fueron quemadas con 4.000 a 5.000 grados. La Biblia dice que cayó fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra. Se puede ir hasta allá y encontrar millones de pedazos de azufre por todo el lugar. E Isaías y el resto del Antiguo Testamento dicen mucho acerca de la venida del Mesías, que nacería de una virgen en la ciudad de Belén y que sería un hombre de dolores. Hay muchas otras predicciones de la segunda venida de Cristo. Jesús dice en Mateo 24:20 que si no se acortasen aquellos días, nadie se salvaría. Hace 200 años atrás nadie pensaría que estamos en los días previos a la segunda venida de Cristo. Tal vez esta sea la razón de por qué aparezcan fotos de este tipo, una imagen en color de una prueba nuclear francesa en 1969, donde se puede ver a Nuestro Señor en la cruz y a la Santísima Virgen a su lado en blanco, como Nuestra Señora de las Gracias. La Santa Casa de Loreto se cree que es la casa donde vivió la Sagrada Familia. Originalmente estaba en Nazaret y fue posteriormente trasladada al este de Yugoslavia y de allí a Italia, donde está hoy en día. Se han encontrado estos lugares en Nazaret y Yugoslavia y se ha examinado el área de la base donde se ubica la casa y es exactamente igual al área de la Santa Casa de Loreto en Italia. Se puede ir a Loreto, Italia y visitar la Santa Casa y encontrará que la casa todavía no tiene una base sobre la que está construida. Esta es la escalera de San José. Se encuentra en Nuevo México. Las religiosas necesitaban construir una escalera para subir y bajar del coro, puesto que hubo un error en la construcción de la iglesia y no se construyó una escalera. Recurrieron a los carpinteros para que les solucionara el problema, pero nadie pudo. Ellas se encomendaron a San José y le hicieron una novena. El último día de la novena apareció un hombre que les dijo que podía solucionar el problema para construir una escalera. La escalera se compone de exactamente 33 escalones. Hay 2 vueltas completas de 360 grados y no hay columna de soporte por el centro. Esto significa que la escalera está como que colgando allí sin ningún apoyo. Todo el peso está en la base. Algunos arquitectos han dicho que por todas las leyes de la gravedad la escalera debería venirse abajo con la primera pisada sobre uno de sus escalones. Sin embargo, la han estado utilizando durante 100 años. La escalera se apoya en la buhardilla de la parte superior y en el suelo en la parte inferior, donde parece que se concentra todo el peso. No hay ni un solo clavo ni tornillo, todas las uniones están hechas con tarugos de madera. Y la barandilla no existía originalmente, fue agregada 2 años más tarde. Tampoco hay refuerzos de placas de metal, todo está hecho de madera y las uniones también. Además, la madera parece ser de un tipo de madera dura, y de acuerdo con los entendidos, este tipo de madera no es de ningún bosque nativo de Nuevo México, y todavía es un misterio de dónde se obtuvo esa madera. El 9 de diciembre de 1531, había un campesino mexicano llamado Juan Diego que se dirigía a la iglesia. En el camino se le apareció la Santísima Virgen y le dijo que quería que se construyera una capilla allí donde se había aparecido, y él fue donde el obispo a darle ese mensaje. El obispo le pidió a Juan Diego que le dijera a la señora que le diera alguna señal para que él estuviera seguro que era realmente ella quien se le había aparecido. Él regresó donde la Virgen y le dijo que el obispo quería una señal.
La Virgen le dijo que recogiera algunas rosas del lugar y que las pusiera en su manto o tilma y las presentase donde el obispo. Era invierno y en esa fecha las rosas no dan flores, lo que es otro milagro. Él recogió las rosas y las puso en su tilma y fue donde el obispo a mostrárselas. Cuando abrió el manto apareció estampada en la tilma la imagen de Guadalupe. La imagen ha estado expuesta a lluvias, inundaciones, terremotos y en 1921 alguien puso una bomba que explotó debajo de ella, pero la imagen permaneció intacta hasta hoy. La tilma está confeccionada de una sustancia vegetal que normalmente se deteriora después de 50 años. Ya debería de haberse deshecho, puesto que han pasado siglos. El material utilizado para los colores es desconocido para la ciencia. Tampoco no hay un bosquejo debajo de la pintura ni tampoco apresto, y sin apresto es imposible pintar sobre una superficie áspera y rugosa como la de esta tilma. Tampoco hay un barniz que sirva de protección, y sin un barniz de protección la imagen debería haberse destruido hace mucho tiempo por la prolongada exposición al humo de las velas y otros contaminantes. Tampoco hay descoloración o grietas en la imagen, lo que es increíble si pensamos que lleva allí cerca de 475 años. La posición en que aparecen las estrellas no es un accidente, al menos no según los astrónomos. Las estrellas corresponden a 46 estrellas y 14 constelaciones, tal cual como aparecen en el cielo la mañana de un 12 de diciembre, el día en que nuestra Madre Santísima imprimió su imagen en la tilma. En los últimos años, los ojos han sido objeto de considerable investigación científica. Mediante el uso de tecnología computacional y la ampliación de los ojos hasta 2500 veces, los investigadores han descubierto lo que ellos creen es la imagen de Juan Diego en el ojo derecho. Solo entre 1532 y 1548 hubo 9 millones de conversiones a la fe católica en México, casi duplicando la pérdida de casi 5 millones de fieles que provocó la Reforma Protestante. 20 millones vienen de todo el mundo a contemplar la imagen de Guadalupe. En 1917 la Virgen Santísima se le apareció a 3 niños en Portugal, Lucía dos Santos y Francisco y Jacinta Marto, en Fátima. Ella pidió que la gente rezara el rosario y les mostró a los niños una visión del infierno. Los niños le pidieron a la Virgen que hiciera un milagro para que la gente creyera que ella se les aparecía. Ella hizo el milagro el día 13 de octubre de 1917 al mediodía. Esta fue la primera vez desde la resurrección que ocurre un milagro que se ha predicho previamente que ocurriría en un determinado lugar. Ese día 13 de octubre había entre 70,000 a 100,000 personas reunidas, empapadas por el barro hasta los tobillos. Había incluso ateos, masones y escépticos que estaban allí para burlarse del milagro pensando que no pasaría nada. En determinado momento el sol comenzó a hacer movimientos fuera de las leyes de la naturaleza y girando hacia todos lados durante casi 12 minutos. Luego pareció precipitarse hacia la tierra y toda la gente que estaba allí pensó que ese era el fin del mundo, y cuando estuvo a punto de chocar contra la tierra retrocedió a su lugar normal en el cielo. Los enfermos fueron curados durante el milagro, y toda la ropa de la gente que estaba mojada y sucia porque había llovido las horas previas a la aparición quedó seca y completamente limpia. Un ingeniero comentó que para que una cosa así ocurriera, que todo quedara seco de un solo momento, la cantidad de energía que se habría necesitado para lograr eso equivaldría a una bomba de 100 megatones, y si algo así ocurriera, toda la gente habría perecido calcinada. Nuestra Santísima Madre predijo en Fátima que Rusia esparciría sus errores por el mundo entero. Ella dijo que comenzaría una guerra peor durante el reinado del Papa Pío XI, que todavía ni siquiera era papa en ese momento. Ella dijo que Dios comenzaría a castigar al mundo cuando se viera una noche iluminada por una luz desconocida, y esa luz fue vista el 25 de enero de 1938, que fue un resplandor rojo que se vio en toda Europa por 5 horas. Iluminaba tanto que gente en Suiza podía leer el diario a plena noche sin luz artificial. La única forma de que se pueda reproducir es por una explosión atómica. Cuando sucedió esa noche iluminada por una luz desconocida, fue 47 días después que Hitler entró en Austria. La Virgen dijo que se podrían evitar esos castigos si Lucía le pedía al Papa que junto con todos los obispos consagraran a Rusia a su Inmaculado Corazón.
Ella pidió que el tercer secreto fuera revelado en 1960, cosa que no ha ocurrido. Ella también pidió la comunión reparadora de los primeros sábados de cada mes. La más pequeña de las videntes, Jacinta, después de su muerte, su cuerpo fue exhumado y se encontraron con que seguía intacto, completamente incorrupto. Hay cientos de cuerpos de santos que permanecen totalmente incorruptos, como el de Santa Catalina Labouré. A ella se le apareció nuestra Santísima Madre y le dio a ella para que se difundiera entre los católicos la medalla llamada Medalla Milagrosa. Miles de milagros se han atribuido a esta medalla. Santa Catalina Labouré murió en 1876. Santa Bernadette Soubirous vio a la Santísima Virgen en Lourdes, Francia, donde millones de personas acuden cada año a rezar. Innumerables milagros han ocurrido allí. Ella murió en 1879 y su cuerpo permanece perfectamente incorrupto. No solo hay cuerpos, sino también escapularios que se han mantenido intactos. San Alfonso murió en 1787 y su cuerpo se convirtió en polvo, pero su escapulario marrón permaneció intacto. Un examen demostró que no tenía un tratamiento especial. El escapulario fue dado por la Santísima Virgen a San Simón Stock en 1251 y miles de milagros se le han atribuido al mismo. Hay más de 16,000 santos canonizados de la Iglesia Católica, y para que una persona sea declarada santa, se necesitan milagros verificables por parte de los médicos y las personas, que deben verificar su autenticidad bajo juramento. Eso demuestra que la Iglesia Católica es muy cuidadosa antes de declarar santo a alguien. Y la Iglesia Católica es la única iglesia de la historia humana con una historia ininterrumpida de milagros desde el principio. San Vicente Ferrer convirtió a casi 200,000 personas a la fe católica y resucitó a 30 personas de entre los muertos. Realizó más de 40,000 milagros durante su vida y cuando fue canonizado se utilizaron para su canonización casi 1,000,000 de milagros. El Padre Pío fue otro místico de nuestro tiempo. Él murió en 1968. Él tuvo los estigmas visiblemente por más de 50 años. Tenía muchos dones. Él le podía decir a quien fuera a confesarse con él toda su vida, sus pecados. Él fue visto en todo el mundo. Él ha obrado miles de milagros que ya llenan 54 volúmenes. Desde su muerte no ha dejado de hacer milagros. Uno de los milagros más interesantes de su vida fue de una mujer italiana llamada Gemma de Giorgi, y ahora tiene unos 70 años de edad. Gemma nació sin pupilas y todavía no tiene pupilas, pero después que su abuela la llevó a ver al Padre Pío, pidió a un cura, él la bendijo y ahora puede ver, a pesar que todavía no tiene pupilas y es anatómicamente imposible ver sin pupilas. También tenemos exorcismos en cintas de audio, que no solo demuestran la existencia del diablo, también lo poderosa que es la devoción a la Madre de Dios y cuánto el diablo odia el rosario. Ha habido muchos milagros eucarísticos. Los católicos creen que en las palabras de la consagración de un sacerdote católico, el pan y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre, alma y divinidad de Jesucristo. Ha habido muchos cientos de milagros eucarísticos a lo largo de los últimos 2000 años que comprueban esta creencia católica. Esto es muy esencial, porque nuestro Señor dice en Juan 6:53, en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. En Lanciano, en el año 700 hubo un sacerdote que dudaba de que realmente él estaba consagrando el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Jesucristo. En el momento de la consagración, el pan se transformó en la real y visible carne y sangre de Jesucristo. Los científicos hicieron pruebas a la carne y encontraron que era carne humana. La sangre era sangre humana del tipo AB. Si usted se hiciera un corte y sangrara, a los 15 minutos se pierde todas las propiedades químicas de la sangre. Si se tiene sangre y no es refrigerada, empieza a descomponerse en 1 hora. Ellos tomaron una partícula de la sangre petrificada y la licuaron, y encontraron que tenían todas las proteínas y químicos de la sangre fresca, y eso que tenía 1300 años de antigüedad. Cuando hicieron pruebas a una rebanada del corazón, no se había producido el rigor mortis, y se determinó que el corte del corazón era de un corazón vivo. Otro milagro fue en Siena. En 1730, los ladrones irrumpieron en la iglesia y robaron un copón lleno con 351 hostias. Ellos dejaron el copón con las hostias,
y todavía están esas hostias y no se han descompuesto después de casi 300 años. En Casia, cerca del año 1300, había un granjero que necesitaba los últimos sacramentos y llamó a un sacerdote que había salido a visitar a un enfermo, pero en vez de poner la hostia en un copón, él la colocó entre 2 hojas de su breviario. Cuando preparaba al hombre para recibir la Sagrada Comunión, abrió el libro y encontró una mancha de sangre donde había colocado la hostia. Ese fue un milagro en sí mismo y se puede ir a la iglesia y ver la página del libro con la mancha de sangre. Si se mira el interior de la mancha de sangre, se puede ver el perfil de Jesús, su pelo, sus ojos, su nariz y su barba. Se dice que la sábana santa de Turín es el sudario de Jesucristo. Hay gente que ha estado tratando de decir que es solo un fraude medieval. Está suficientemente documentado que el sudario existía antes de la Edad Media, y he aquí una breve historia de su existencia. La sábana santa fue llevada desde la tumba de Jesús por San Pedro y llevada a Edesa, Turquía. Luego se perdió su rastro y no fue redescubierta hasta el año 944 después de Cristo, cuando un emperador bizantino envió un ejército para llevarla a Constantinopla. En 1204 los caballeros europeos de la Cuarta Cruzada saquearon Constantinopla y se la llevaron a Francia, donde Margaret de Charnay la transfirió a la familia de Saboya. En 1532 un incendio en la Catedral de Saboya en Chambéry, Francia, dañó el sudario. En 1578 los Saboya establecieron su capital en Turín, Italia, y se llevaron el sudario con ellos, donde permanece hoy en día. A pesar de la abrumadora evidencia, hay solo 2 puntos que los incrédulos sacan a relucir para desacreditar a la sábana santa de Turín. Una de ellas es la prueba de carbono realizada en 1988 y la segunda es una presunta carta del obispo Darcy que dice que él conocía al artista que hizo el sudario. Esto no prueba que es un fraude. Ninguna de las copias de la carta tienen firma o fecha, no hay pruebas de que el Papa la haya visto o que la haya sido entregada. El Papa Clemente VII permitió que el sudario fuese expuesto al público durante todo ese tiempo. No hay evidencia de que es de puño y letra del obispo que se dice la escribió. Se estima que simplemente fue de 1389. El artista que supuestamente falsificó el sudario no tiene nombre y no hay transcripción de ninguna investigación oficial. Las primeras fotografías de la sábana santa fueron tomadas por Secunda Pío en 1898. Él se sorprendió cuando encontró que la imagen negativa era una imagen positiva. Y Barry Schwartz, que es un fotógrafo judío, dijo: suponiendo que la sábana santa haya sido fabricada en el siglo XIV, esto significaría que alguien tendría que haber concebido la fotografía aproximadamente 650 años antes de que fuera inventada. Yo no lo creo. Algunas de las marcas del látigo en el sudario aparecen solo bajo la luz ultravioleta, lo que significa que el supuesto falsificador habría tenido que pintar las marcas de forma que serían invisibles a simple vista y luego discernir que la luz ultravioleta se inventaría unos 650 años después. Imposible. No hay un solo rastro de pigmento de la pintura en el sudario, no hay pinceladas, las imágenes del sudario son sin dirección y por lo tanto no pudo ser pintado, no al menos por mano humana. Kevin Moran, un ingeniero óptico, dijo: la imagen del sudario está hecha de pequeñas fibras que son 1/10 del tamaño de un cabello humano. Los elementos de la imagen en realidad están distribuidos al azar, como los puntos en la fotografía de un periódico o la fotografía de una revista. Para hacer esto se necesitaría un láser atómico increíblemente preciso. Esta tecnología no existe. Además, si alguien hubiera pintado el sudario, tendría que haber tenido un cepillo de 20 pies, porque la imagen ni siquiera se puede discernir mucho más cerca que eso. También se encontró sangre en la sábana santa de Turín. Según el Dr. John Heller y especialista en sangre el Dr. Alan Elder, no solo encontraron sangre en la sábana santa, sino sangre altamente cargada con bilirrubina, un pigmento de la bilis que solo aparece si el muerto ha sido golpeado severa y traumáticamente. El patólogo Pierre Vallon llegó a la misma conclusión y también encontró que la sangre en el sudario era sangre humana del tipo AB. Ellos realizaron 13 pruebas que confirmaron que había sangre en el sudario. La imagen de la sábana santa es un negativo, pero las manchas de sangre son positivas. También las marcas de sangre en la sábana santa se han mantenido de color rojo,
y la razón de por qué no se han oscurecido con el tiempo y la oxidación es inexplicable. En la parte posterior de los dedos de los pies sobre el sudario hay un sangrado inicial cuando el hombre estaba vivo, y luego en la tumba había un segundo sangrado, por lo que tenemos 2 flujos de sangre. Esto es imposible que alguien lo pueda falsificar. De hecho, los expertos se sorprendieron por la forma en que la evidencia de la sangre se transfirió a la sábana santa. Se hizo a la perfección, sin una sola mancha, lo que humanamente hablando es imposible. El Dr. Max Frey, un criminólogo suizo, él fue uno de los principales expertos en el análisis de polvo y polen en todo el mundo. Él solo desarrolló una técnica para determinar dónde los delincuentes habían estado por el análisis de las muestras de polvo y polen obtenidas de su ropa. Él fue consultado acerca de muchos crímenes por la policía de muchos países. El objetivo del Dr. Frey era muy simple. Si el sudario se falsificó en Francia en el siglo XIV, entonces solo se encontrarían en la tela pólenes franceses o italianos. Pero su exhaustivo análisis encontró cerca de 58 pólenes específicos, y solo 17 eran nativos de Europa, el resto eran de Palestina y el sur de Turquía y el sitio de Odesa en Constantinopla. Por lo tanto, esto significa que la sábana santa había estado en esos lugares en algún momento de su historia. De hecho, 13 de los pólenes provienen exclusivamente de Palestina y en la actualidad crecen en Israel. El profesor Rice encontró en la sábana fragmentos microscópicos de algodón, no solo de algodón normal, sino de algodón con un cierto número de nudos por centímetro. Tenemos que darnos cuenta que el algodón tiene un número diferente de nudos, dependiendo de qué país proviene. El algodón cultivado en la parte occidental del mundo tiene entre 20 a 25 nudos por centímetro, mientras que el algodón cultivado en el Oriente Medio tiene 8 a 10 nudos por centímetro. El algodón que se encuentra en la sábana santa tiene alrededor de 8 nudos por centímetro. El algodón no se cultivaba de manera habitual en Europa en la época en que algunos sostienen que fue fabricado el sudario, entre 1260 a 1390. También encontraron en la sábana muchas imágenes precisas de diferentes flores, y 28 flores específicas con un buen grado de precisión. Todas ellas crecen en Jerusalén o alrededor de los 12 kilómetros de Jerusalén. Quien haya producido la imagen de la sábana santa también produjo el elevado campo de energía que producen muchas imágenes de cada objeto que se encuentran en la sábana, y por lo tanto tenemos una imagen muy precisa de esas flores. También encontraron polvo en la huella de la tela, y ese polvo proviene de la puerta de Damasco de Jerusalén y de ninguna otra parte. También encontraron información tridimensional en la sábana santa de Turín. Esto es increíble porque sabemos que una pintura solo produce información en 2 dimensiones, altura y anchura, pero en la sábana se encontró información en 3 dimensiones. Ellos pusieron el sudario en una máquina especial, llamada el analizador de imagen BP8, que encontró que el sudario tenía información 3D, lo que un artista no pudo haberla puesto ahí. También era una costumbre judía poner monedas sobre los ojos de la persona que moría cuando el cadáver era enterrado. Y en las pruebas que hicieron parece que hay una moneda sobre el ojo derecho. Esta moneda tiene 24 coincidencias con la leptón que fue puesta en circulación por Poncio Pilato entre el 29 después de Cristo y 36 después de Cristo. Se puede ver el bastón y las letras UKAI. Si miramos el sudario bajo un gran aumento se puede ver el bastón y las letras UCAI. El padre Filas se sorprendió al ver esto y se preguntó por qué había una C en lugar de K. En 1981, en el Museo Británico, él encontró 2 monedas que tenían una C en lugar de una K, así que esto excluye alegaciones de falsificación. El padre Francisco Filas dijo, incluso la imaginación más desenfrenada no puede justificar ninguna afirmación de que las letras minúsculas de 1 entre 32 pulgadas de alto pudieran haber sido pintadas en la tela. Otras características han probado la autenticidad de la sábana santa. Los mechones de pelo en el lado de la cara es una costumbre judía. El cuerpo de la sábana santa ni siquiera está recto. El abdomen aparece hinchado, lo que muestra que la causa de la muerte fue la asfixia. Las piernas en el sudario no están quebradas y los romanos que crucificaban a sus víctimas siempre les quebraban las piernas al crucificado. Esto se remonta al Éxodo capítulo 12 versículo 6, donde se dice que no se romperá ningún hueso en el cuerpo de Cristo. Respecto a cómo fluye la sangre,
Cuando alguien es crucificado, las manos se encogen en un ángulo de 25 entre 65 grados, por lo que la sangre fluye de una manera determinada. La forma en cómo fluye la sangre en la sábana muestra que era de un hombre que fue crucificado. Al estudiar las fotos de la sábana, el doctor Pierre Barbet, cirujano jefe del Hospital de San José en Francia, dijo: «Si el trabajo fuese el de un falsificador, entonces el falsificador habría tenido que haber sido un experto en anatomía, porque no hay ni un solo error. Cuando un clavo penetra el nervio mediano en la muñeca, el pulgar se sitúa automáticamente en la palma de la mano, como se muestra en la sábana. Esto no invalida la profecía: han talado mis manos y mis pies, porque los anatomistas en todos los países y a lo largo de la historia han entendido que la mano consiste en la muñeca, la palma y los dedos». Esta es una foto de un instrumento de flagelación romano llamado flagrum, que consta de una manija en el que se adjuntan 3 correas de cuero, y en cada una de esas correas hay un objeto de metal en forma de mancuerna que era utilizado por los romanos como forma de castigo para golpear el cuerpo. Los objetos con forma de pesa se adaptan perfectamente a las heridas en el sudario, y un autor estimó que había 120 heridas de flagelación en la Sábana Santa de Turín, y la ley judía limita el número de azotes a 40, y 40 por 3 da 120. La herida en el costado de la sábana mide 1,3 pulgadas por 7 entre 16 pulgadas, que se corresponde exactamente con el tamaño de la lanza romana llamada lamae, también conocida como la lanza de Longinos, y que se conserva en la Casa del Tesoro de los Habsburgo en Austria. La leyenda cuenta que esta es la lanza que perforó el costado de Jesús, y era propiedad de Longinos, un soldado romano asignado por Poncio Pilato al lugar de la crucifixión. Hitler creía en esa leyenda y visitó la Casa del Tesoro cuando tenía 19 años de edad, y cuando invadió Austria al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, tomó la lanza porque él creía que tenía que tener la lanza para conquistar el mundo. En la sábana, las nalgas están rígidas con el rigor mortis, y algunos científicos dicen que la persona no había estado muerta más de 40 horas. El científico forense Dr. Robert Bucklin, de Condado de Los Ángeles, dice: «La evidencia de un hombre azotado, el que fue crucificado y muerto de asfixia, es clara. Las marcas en su cuerpo son tan claras y tan precisas médicamente que son, en mi opinión, fuera de toda duda. ¿Por qué alguien querría mantener esta reliquia horrible a menos que fuera el verdadero sudario de Jesucristo?» Los defensores del sudario sufrieron un duro revés cuando se publicaron las fechas del carbono 14 en 1988, y dijo que el sudario era de entre 1260 a 1390. Sin embargo, el carbón 14 está lejos de ser una ciencia exacta. De hecho, moluscos recién muertos, utilizando este método de datación, muestran que han muerto desde hace 3000 años. El evolucionista William Stanfield dijo que no hay un reloj radiológico que sea fiable a largo plazo. El carbono 14 se basa en una serie de supuestos, como la tasa de descomposición siempre ha sido la misma a lo largo de la historia, la cantidad de carbono 14 en la atmósfera ha sido siempre la misma. También se basa en el supuesto de que la columna geológica es correcta, y hemos demostrado que eso no es correcto. 3 laboratorios fueron seleccionados para realizar las pruebas de carbono 14 a la sábana. Obtuvieron 3 muestras de lino de una edad conocida para comprobar la exactitud de sus pruebas de laboratorio. Una de las muestras dio 3000 años antes de Cristo, y cuando salieron los resultados, había un error de 1100 años. Quienes hicieron las pruebas defendieron estos errores como siendo causados por la contaminación de las muestras, pero en la posterior repetición de pruebas de la muestra era aún 1100 años de zafada. Hay demasiadas variables que pueden afectar los resultados, y además quienes tomaron las muestras del sudario violaron 14 protocolos científicos para asegurar la exactitud de la prueba, y también hicieron sus pruebas consultándose entre sí. El secretario de Estado, el cardenal Cassoroli, se rumorea que era masón, dio la supervisión de las pruebas de carbono 14 al director de investigación del Museo Británico, el Dr. Michael Tite. Es extraño que Cassoroli le haya dado la supervisión de la mortaja de Jesucristo a sus enemigos declarados. El Dr. Tite escribió una carta a Jacques Sevin, director del Laboratorio de Radiocarbono de la Universidad de Lyon,
en enero de 1988 y pidió un paño similar al de la sábana santa en cada detalle. Evin buscó y encontró un paño similar al de la sábana santa de Turín. El Dr. Tait negó haber escrito esta carta hasta que su carta fue publicada, y luego lo admitió. Cuando hicieron la prueba, cortaron un pedazo de la sábana santa de Turín frente a las cámaras de video el 21 de abril de 1988. Los tres hombres involucrados, el Dr. Michael Tait, el cardenal Balestrero, que antes de las pruebas de carbono 14 dijo que no creía que el sudario es auténtico, y el profesor Luigi Conella, asesor científico del arzobispo, fueron a una habitación separada en la que no había cámaras de video, y lo que estos tres hombres hicieron mientras estaban en esa habitación nunca fue discutido, negado por ellos. Es evidente que durante esos 30 minutos en que ellos estuvieron en esa habitación había un sustituto de las telas. El tamaño de la tela de prueba no era la misma que el de la pieza cortada de la sábana. Por alguna razón, el laboratorio Tucson recibió 2 muestras. En un principio lo negó, pero luego lo admitió. No podemos obtener las muestras originales, puesto que en análisis del carbono 14 las muestras se destruyen. El Dr. Willifi, que era el que dirigió la prueba en Zúrich, creía antes de las pruebas que el sudario era falso. Así que la mayoría de las personas involucradas ponían en duda la autenticidad de la sábana santa, lo que demuestra que había una agenda sesgada. Cuando los supuestos resultados regresaron al laboratorio, daban como resultado 1260 a 1390. El profesor Ed Hall y el Dr. Tait dieron su propia conferencia de prensa y se podía ver escrito en el pizarrón las cifras 1260 a 1390. El Daily Telegraph de Londres del 26 de marzo de 1989 dijo: el Viernes Santo del 25 de marzo de 1989, 45 hombres de negocios y amigos ricos presentaron al profesor A.T. Hall de Oxford 1 millón de libras por sus servicios al haber determinado que la sábana santa de Turín era una falsificación medieval. Hall dijo que él usaría los fondos para crear una nueva cátedra de ciencia de arqueología en Oxford para ser llenada con el Dr. Michael Tait. Por lo tanto, el Dr. Hall asistió al Dr. Michael Tait para proporcionarle una cátedra en Oxford como recompensa por su trabajo en defraudar al mundo acerca de la reliquia religiosa más grande de todos los tiempos. Por lo tanto, si el sudario es una reproducción, ¿por qué no hay alguien que la reproduzca? Nadie puede. La sábana santa muestra muy claramente que Jesucristo vivió, murió y resucitó. He demostrado en este video que no solo existe Dios, sino que la fe católica es la verdadera fe. Quien no abrace la fe católica, hablando de la conversión a la fe católica, se perderá por toda la eternidad. Si usted es católico, rece el rosario, lleve el escapulario marrón, permanezca en estado de gracia y cumpla con su estado de vida. La evidencia está ante sus ojos. Los milagros y los primeros padres de la Iglesia creyeron en todas las enseñanzas católicas, la misma verdadera fe que era y sigue siendo hoy en día. La Iglesia Católica dice qué es lo que es pecado y qué no lo es, y todas las cosas que tenemos que creer para salvarnos del infierno. Si usted asiste a una iglesia no católica y les pregunta qué es lo que debe creer, ellos le responderán en lo que dice la Biblia. El problema es, básicamente, si el Espíritu Santo guía a todas las personas a interpretar la Biblia, entonces, ¿por qué tenemos miles de iglesias protestantes, todas creyendo cosas diferentes acerca de la Biblia? Ninguna de esas iglesias afirma ser infalible. Entonces, ¿quién resuelve la controversia y determina cuál es la interpretación verdadera? Ellos dicen, solo cree en Jesús y te salvarás. Bien, Mateo 7:21 dice, no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. El que hace la voluntad de mi Padre, ese entrará en el reino de los cielos. La teoría que dice una vez salvo, siempre salvo y nunca perderás tu salvación, ni siquiera es bíblica. San Pablo dice en Filipenses 2:13, trabajar con temor y temblor en la obra de vuestra salvación. Y en 1 Corintios 9:27 dice, no sea que habiendo predicado a los otros venga yo a ser reprobado. Él habla de la salvación como siendo una carrera que debe correrse hasta el final. Si no te interesa o no te importa dónde vas a pasar la eternidad, bien, entonces estás definitivamente en camino a las llamas del infierno, y una vez que llegues allí, no hay escapatoria. Tu eternidad es fija, y te quemarás, llorarás y sufrirás y serás torturado por los demonios por toda la eternidad. Dios no quiere eso. Él dice en Timoteo 2:4 que quiere que todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad.
Todo lo que has visto y oído en este video es la verdad. Si los que piensan que lo que estoy diciendo es una tontería, entonces se les puede preguntar, ¿qué vas a hacer 200 años a partir de ahora? Todos estaremos muertos y olvidados, y todos los que conocisteis en la tierra estarán muertos y olvidados. Y tu cuerpo estará 1 metro bajo tierra, y tu alma estará en el purgatorio, en el cielo o ardiendo en el infierno por toda la eternidad. Esta es la realidad. Nuestro Señor dice en Mateo 16:26, ¿de qué aprovecha el hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? En Mateo 6:33, buscar primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se os dará por añadidura. Génesis 3:19, recuerda que polvo eres y en polvo te convertirás. Eclesiástico 7:40 dice, recuérdate de tus novísimos y no pecarás eternamente. Básicamente, en la dirección que ahora estés, tu tiempo se está acabando. Nadie puede prometerte 1 año más, otro mes, otra semana u otra hora e incluso otro respiro. Entonces, si no quieres pasar la eternidad ardiendo en el infierno, abraza la fe católica, conserva la fe hasta el último suspiro.